con mucha atención la intervención que han hecho los voceros que me han antecedido. Y yo quisiera iniciar diciendo esto. En política en general todos estamos de acuerdo sobre qué. La pregunta que como políticos tenemos que respondernos es cómo. Y pongo el ejemplo de la paz. Todos los colombianos queremos la paz. Lo que no estamos de acuerdo es en cómo se consigue la paz. Hay quienes consideran en este Congreso que si uno le otorga todos los beneficios que han pedido las FARC para que dejen de asesinarnos, no les estamos pagando una extorsión, sino que más bien estamos construyendo la paz. Y hay quienes consideramos que entregarles impunidad, premiarlos con representación política, refundar la justicia para que los terroristas puedan juzgar a los civiles, a los militares de Colombia, constituye un retroceso en la consolidación de las instituciones. Porque la pregunta básica que se hacen muchos ciudadanos hoy es ¿por qué me van a meter a mí a la cárcel si yo no cumplí con la obligación de la asistencia alimentaria a los hijos cuando los secuestradores no van a tener que pagar cárcel? ¿Por qué debo tener yo que pagar cárcel porque me robé una bicicleta cuando los grandes masacradores de los pueblos de Colombia no van a pagar un solo día de cárcel? Ese es el gran debate que hay de fondo en estas negociaciones de La Habana, no si queremos la paz o queremos es la guerra. Yo creo que aquí vale la pena, senador Reina, Arreglo, que lo haya reconocido, aunque sea tardíamente en su presentación, que aquí no hay enemigos de la paz. Lo que hay son críticos de una negociación que consideramos la claudicación del deber del Estado de defender la seguridad de los ciudadanos y de impartir justicia. Porque no se puede hablar de justicia cuando uno le dice a un ciudadano que ha cometido un delito que ese ciudadano nunca va a poder hacer política en Colombia y que en cambio los responsables de crímenes atroces que reclutaron los niños de los campesinos de Colombia, que los obligaron, senador Gerlain, a practicarse abortos a las niñas campesinas de Colombia, no van a pagar un solo día de cárcel. Ese es el debate que estamos teniendo hoy. Y yo quería hacer unas reflexiones sobre el acto legislativo para la paz que me parecen importantes, porque yo oyéndolo, senador Serpa, sentía, si yo sintiera lo que usted siente sobre el acto legislativo para la paz, yo también lo acompañaría. Pero yo quiero invitarlo a que usted haga unas reflexiones en torno a qué es lo que yo estoy viendo sobre ese acto legislativo. Yo entiendo que los congresistas de la Unidad Nacional tienen enorme confianza en el gobierno y que por lo tanto no les duele desprenderse de las funciones que les corresponden como legisladores y como constituyentes derivados. Pero yo no sé, senador Serpa, si eso es constitucional. Que la transferencia que ustedes hacen del poder constituyente y del poder legislativo que tienen en cabeza del presidente sea constitucional. Y voy a decirle por qué. Porque si el presidente Santos hubiera respetado en la negociación de La Habana la Constitución y la ley, pues no tendríamos que modificarla. Pero el presidente tomó la posibilidad de negociar cosas que están por fuera y que incluso están prohibidas hoy por la propia Constitución. Lo que nos lleva a la necesidad de reformar la Constitución, porque el presidente se atrevió a negociar por encima de los límites constitucionales hoy establecidos. Entonces, la pregunta, senador Serpa, es muy grave, y es, ¿vamos a modificar la Constitución por un acuerdo que hizo un grupo narcoterrorista con el gobierno y el Congreso no va a tener nada que decir sobre esas modificaciones? Yo le pregunto, senador Serpa, si usted estuviera en la oposición, ¿cómo se sentiría? ¿Qué tal que el presidente Uribe, en vez de haber traído, por ejemplo, la ley de justicia y paz para el debate en el Congreso, la hubiera sacado por decreto, que es lo que ustedes nos están proponiendo? Yo me permito recordarle a este Congreso que la ley de justicia y paz es una ley ordinaria. Ustedes lo que nos están diciendo es que la ley de justicia y paz que se le va a aplicar al narcoterrorismo de las FARC la va a sacar el presidente Juan Manuel Santos por decreto. Fíjese los enormes cambios que tuvo, senadora Vivian, la ley de justicia y paz en el debate. Fíjese que el presidente Uribe, que no conocía el primer texto, hizo incluso modificaciones, y durante los debates que hubo en este Congreso podemos decir que sacamos la ley
de Justicia y Paz, que era una ley, es así, inédita en el mundo, frente a las negociaciones con grupos ilegales. Porque los grupos ilegales se sometían a la ley, pagaban cárcel y recibían beneficios. Eso se logró en este Congreso, con debate, senador Roy, con la afluencia y la participación de todos los sectores políticos, sin cerrarle la boca a nadie. Yo me acuerdo de esos debates, yo no estuve en el gobierno del presidente Uribe, pero sí me acuerdo del Partido Liberal haciendo proposiciones importantes y el gobierno tratando de ver qué temas se podían incluir. Yo creo que esto aquí, el debate del acto legislativo, senador Zerpa, no se puede medir en términos de cuánta confianza le tiene la unidad nacional al gobierno que acompañe. Se debe medir en términos del compromiso que tiene la unidad nacional para que las fuerzas que no se sienten representadas en el gobierno de Juan Manuel Santos podamos tener voz, voto y posibilidad de hablar en estos temas. De eso se trata el acto legislativo para la paz. Y cuando se dice, senador Zerpa, que es un golpe al Estado de Derecho, lo es. Porque lo que nos están diciendo es que la oposición aquí se tiene que quedar callada. Yo me pregunto, senador Robledo, y se lo pregunto desde el corazón y con toda la admiración que le tengo, ustedes han sido críticos de este gobierno, han sido oposición durante muchos gobiernos. Ustedes van a rescindir el derecho de discutir las garantías que necesita la oposición política para que sean las FARC y el gobierno los que decidan cómo van a ser las garantías para la oposición en el país. Yo no puedo entender que un partido como el Polo Democrático, que un partido como el Liberal, que ha estado en la postura de oposición beligerante, nos digan que esos temas no los va a discutir este Congreso y que más bien debemos que el presidente Santos lo resuelva todo. Claro, yo les estoy hablando desde el punto de vista de una ciudadana que le creyó a Juan Manuel Santos, que votó por Juan Manuel Santos y que hoy se declara francamente estafada y traicionada, engañada en ese voto. Entonces mi consejo como persona, como ciudadano, es decirles, pensemos las cosas antes y un poco con cabeza fría, porque vale la pena, señor presidente, observar lo siguiente: facultades extraordinarias por 6 meses al presidente sin límite de materia. Hoy nos dicen que de pronto las limitan, pero en realidad lo que significa es que la Ley de Justicia y Paz, o el equivalente que se le va a aplicar a las FARC, no lo va a conocer este Congreso. Lo conoceremos inmediatamente salga publicado como ley. No vamos a tener, senador, ninguna posibilidad de hacer observaciones. De pronto ustedes sí, que los invitan a las reuniones de Palacio a discutir los temas, pero quienes estamos en la oposición evidentemente vamos a quedar marginados de cualquier posibilidad de participación, de crítica, porque cuando conozcamos los decretos ya van a ser ley. Entonces, senador Zerpa, el acto legislativo no es una prueba de qué tanto quiere el Congreso de Colombia al presidente Santos, es una prueba de qué tanto respeta el Congreso de Colombia a la oposición política, qué tanto está abierto al debate político, qué tanto va a permitir que la oposición tenga palabra, voz y voto en este debate de temas fundamentales sobre el país. Porque miren, observemos el segundo tema, la reforma constitucional. Senador Roosevelt, lo oíamos el otro día en comisión primera del señor ponente, que esto simplemente era un fast track y que como eran unos acuerdos negociados, pues simplemente los congresistas no teníamos nada que hacer, no teníamos nada que decir, no podíamos modificarlo y si lo íbamos a modificar tenía que ser con el visto bueno del gobierno. ¿A qué equivale eso, senador Roosevelt? Equivale a que el gobierno va a modificar la Constitución según los acuerdos con las FARC y el Congreso de la República no puede decir nada. Cuando yo traigo este argumento, en general me contestan, sí, senadora, pero es que eso ya fue refrendado. ¿Y refrendado cómo? Fíjese la trampa que hay aquí, y esto quiero ser lo más clara posible. Si la refrendación fuera a través de un proceso refrendatorio, donde los colombianos pudiéramos decir qué cosas sí aceptamos de los acuerdos y qué cosas rechazamos. Es decir, pudiéramos decir, queremos paz, pero exigimos cárcel para los criminales de lesa humanidad. Aceptamos la paz y aceptamos que ninguno de los guerrilleros de base pague cárcel.
Aceptamos que haya representación política para los guerrilleros de base, pero no aceptamos la representación política de los criminales de lesa humanidad. Yo aceptaría que las reformas constitucionales se metieran de manera, como se pretende, casi automática en este Congreso, en 2 debates donde están las conjuntas, las comisiones primeras en conjunto, y luego aquí, porque ya el pueblo se pronunció. Pero, senadora, cuando la pregunta que nos van a hacer en el plebiscito es, ¿usted quiere la paz o quiere la guerra? Decirnos que todas las modificaciones se van a incorporar a la Constitución con este mecanismo automático, lo que significa es que el pueblo colombiano, a este Congreso y al presidente de la República no le importa. Que no tenemos ninguna posibilidad, los que estamos en oposición, de opinar siquiera sobre lo que se ha acordado. Y yo repito, eso no sería un problema, senadores, si se hubieran respetado los límites constitucionales. Pero aquí lo que se está haciendo es una Asamblea Nacional Constituyente en cabeza de las FARC y el gobierno, que van a modificar la Constitución sin ni un solo voto, porque la unidad nacional que tiene las mayorías aquí les entrega el poder constituyente y simplemente venimos a pupitrear o a ver cómo pupitrean las reformas constitucionales. El tema, senador Serpa, no es menor. Porque es que tanta participación considera usted que la oposición política puede tener en este debate. Ese es el tema. Porque las mayorías el gobierno ya las tiene. Yo me preguntaba el otro día por qué el gobierno tiene tanto afán de eliminar el debate en el Congreso. La gente que es maliciosa dice porque se le está acabando la mermelada. Yo no creo que eso sea así. Yo no creo que sea un problema de mermelada. Yo creo que es más bien un tema de suficiencia del Ejecutivo frente a la representación regional y la representación ciudadana que tiene este Congreso. Porque el Congreso de la República tiene la virtud de encarnar todas las fuerzas vivas de la democracia. Porque el Congreso de la República habla desde cada una de las... Senadora, no recuerdo que su partido son 3 oradores. Ya voy acabando, presidente. Pero mire lo siguiente, senador Serpa. Yo le decía al senador Robledo, usted va a renunciar a poder decidir las garantías de la oposición. El senador Robledo me decía, ¿pero por qué dice eso? Pues porque aquí va a venir la reforma constitucional que define cómo van a ser las garantías de la oposición, y el senador Robledo tiene 2 opciones. O se somete a esa o vota no en bloque frente a todo lo que presenta el gobierno. En el tema agropecuario, senador Macías, el senador Carlos Felipe Mejía, que han dado la defensa del sector agropecuario, no van a poder opinar nada, porque es lo que digan las FARC y el gobierno, que queda automáticamente incorporado por la delegación que hace este Congreso al presidente de la República. ¿Y qué me dicen, honorables congresistas, de la suplantación de toda la justicia colombiana? Porque la jurisdicción de paz no es un tema menor, senador Serpa, y que lo incorporen de manera automática, sin que el Congreso pueda hacer siquiera una modificación, significa que las FARC y el gobierno, que decidieron abolir las Cortes Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y suplantar todo por un sistema que va a juzgarnos a todos nosotros. No se equivoquen en eso, porque hay muchos congresistas que creen que solamente los de este lado nos van a meter a la cárcel. Por aquí empiezan, pero eso se va a ir ampliando. Eso se va a ir ampliando y serán muchos los que van a terminar investigados, porque todo aquel que sea un enemigo político en la región de las FARC seguramente le pondrán 20 testigos falsos para poderlo llevar a la cárcel. Yo les quiero invitar a una reflexión muy profunda, y es que el acto legislativo para la paz no se puede interpretar como un acto de qué tanto está la unidad nacional con el gobierno. Yo creo que ha quedado claro durante todos estos años. Ustedes aprecian, respetan y acompañan el proceso que ha venido adelantando el presidente Santos. El acto legislativo para la paz lo que significa es una amenaza y un silenciamiento de las fuerzas de oposición. Y de este recinto de la democracia yo quiero hacerle un llamado a todos los partidos, al liberal, al partido conservador, al partido de la U, al partido Cambio Radical, a los verdes, a Opción Ciudadana, a las representaciones indígenas, a que dejen que la oposición política en Colombia tenga voz,
que nos deben participar en los debates sobre los grandes temas del país, que no asuman que la confianza que ustedes tienen al presidente es la confianza de todos los colombianos, porque este tipo de actitudes que impiden el debate, que limitan la participación, no le dan estabilidad al proceso que ustedes quieren, todo lo contrario lo debilitan, porque mitad del país que sigue al presidente Álvaro Uribe se va a quedar con la sensación de que nos excluyeron. Esa no es la forma de construir la paz, ni siquiera es la forma para darle estabilidad jurídica a la negociación que están realizando. Si ustedes realmente creen en ese proceso, los invitamos a que dejen que el recinto de la democracia pueda dar los grandes debates, a que entre todos podamos construir mejores propuestas para el país. Porque la paz no es un asunto del gobierno, es un asunto nacional que requiere la confluencia de todas las fuerzas. Que ese discurso que se echa el ponente, que a veces se echan los ministros, sobre cómo quieren acuerdos con la oposición, se evidencie en que por lo menos dejemos la constancia negativa sobre las decisiones que se pueden tomar en este proceso. Gracias, señor presidente. Gracias.